Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que me estén viendo. En esta ocasión les voy a hablar sobre regresión lineal y correlación. Análisis de correlación. Esta se estudia cuando la relación entre dos variables o en escala de intervalo, es decir, que se estudia las técnicas para medir la asociación que existe entre dos variables. Asimismo, se podría decir dos tipos de análisis de correlación. El uno es positivo y el otro es negativo. El análisis de correlación positivo es cuando, debido al aumento de cualquiera de las variables, la otra variable también comienza a aumentar. Un claro ejemplo de este es cuando nuestros ingresos familiares son elevados, los gastos también se verán elevados. Y si el ingreso familiar es muy bajo, los gastos serán bajos. Esto es que una variable va dependiendo de la otra y así en conjunto. Y mientras que el análisis de correlación negativa es cuando, debido al aumento de cualquiera de las variables, la otra variable comienza a disminuir. Un ejemplo de esto sería entre los precios y la demanda. Por ejemplo, se puede decir que si el precio de un producto es elevado, la demanda va a ser muy baja y por esto va a tender a disminuir la demanda y así funciona lo que es el análisis de correlación negativa. Coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación este, es la relación que existe entre dos conjuntos de variables, ya sea en escala de intervalo o de razón. Para determinar este coeficiente de correlación tenemos una ecuación que viene dada por la letra R, por la letra R y asimismo se puede decir que al realizar esta ecuación, si nos da un valor que tienda a -1, vamos a obtener una correlación negativa perfecta. Y si tiende a +1, va a ser una correlación positiva perfecta. Y si tenemos valores intermedios entre que van de 0 hasta -1, tenemos una escala de que tendríamos una correlación negativa moderada, una correlación negativa débil, una correlación negativa fuerte. Y asimismo con el intervalo positivo, que sería una correlación positiva débil, positiva moderada y positiva fuerte. Y si tuviéramos un coeficiente de correlación 0, no hay correlación, es decir, que las dos variables que estemos analizando no tienen ninguna relación entre sí, por lo que no tendría caso analizarlas, por lo que no tienen ninguna relación. Mm, Coeficiente de correlación. El- la prueba del coeficiente de correlación, tenemos la siguiente fórmula que viene expresada, que tenemos en función de t. Esta, esta ecuación también tiene relación el, con el parámetro antes mencionado, que es el coeficiente de correlación. Una vez obtenido el coeficiente de correlación y como ya conocemos el número de datos o el número de variable que vamos a analizar, esto se le restaría el 2, que tenemos un grado de n-2 de libertad. Al tener todos estos datos se puede aplicar ya la fórmula y el valor que obtengamos en la prueba del coeficiente de correlación, nos vamos a la siguiente tabla que observamos aquí. En la siguiente tabla como como les decía, que dependiendo del, de la prueba de coeficiente de correlación que obtengamos, vamos a ubicarlo en la tabla para saber qué relación tiene esta con la población. Y si obtenemos un valor que esté entre el rango que tenemos aquí de -2,0306 hasta el
306 positivo. Esto si está entre este rango, nuestro, nuestra prueba del coeficiente de correlación quiere decir que no tiene ninguna relación con la población. Y si es que nuestra prueba de coeficiente de correlación es mayor que 2,306, quiere decir de que sí hay una correlación con la población. Igualmente con la escala negativa, decís que es mayor a menos 2,306, va a tener una relación con la población. Análisis de regresión. En este análisis de regresión vamos a hablar específicamente del principio de los mínimos cuadrados. Este método nos ayuda que, nos ayuda a encontrar una recta que se ajuste mejor al gráfico de dispersión que antes habíamos dicho a un inicio de que se inicia por graficar una gráfica de dispersión entre las dos variables a analizar, y con el análisis de regresión nuestro principal objetivo es encontrar una recta que se ajuste a ese gráfico de dispersión. Como primero tenemos el coeficiente de determinación. Tenemos estas fórmulas para encontrar la forma general de la ecuación de regresión lineal, la que viene dada por y', que es igual a más bx, donde a es la intersección de y, b es la pendiente de la recta y x es cualquier valor de la variable dependiente que se seleccione. Para encontrar primeramente deberíamos encontrar el valor de A. Para encontrar el valor de A, que es la intersección del eje Y, necesitamos la media de Y y la media de X, que Y es la variable dependiente y X es la variable independiente. Y una vez tenidos estos datos, se puede aplicar en la ecuación y se obtendría el valor de A. Asimismo, en la ecuación para el valor de B, que es la pendiente de la recta de regresión, donde R es el coeficiente de correlación, SY es la desviación estándar de Y y SX es la desviación estándar de X. Evaluación de la significancia de la pendiente. En este parámetro tenemos igualmente una ecuación para determinar cuál es la evaluación, cuál es la significancia que tiene la pendiente. Esta ecuación viene dada por t es igual a b menos 0 sobre s sub b, con un n menos 2 de grado de libertad, donde b es la estimación de la pendiente de la recta de regresión. Esa es calculada a partir de la información de la muestra, la que vimos anteriormente. El S sub B es el error estándar de la estimación de la pendiente, determinada también a partir de la información de la muestra. A partir de esta ecuación se pueden descartar dos hipótesis, donde esta es la hipótesis nula y esta de aquí vendría a ser la hipótesis alternativa. La hipótesis nula quiere decir que la primera hipótesis va a ser menor o igual a 0 y la hipótesis alternativa es mayor a 0. Y aquí tendríamos vendría a tener un criterio de aceptación, si aceptamos o no la hipótesis. En la evaluación de capacidad predictoria de una ecuación de regresión, en este parámetro igualmente tenemos unas ecuaciones para determinar, como es el error estándar de estimación y el coeficiente de determinación. El error estándar de estimación viene dado a partir de esta ecuación, que es SY por X, que es igual a la raíz de la sumatoria de Y
menos y' al cuadrado sobre n menos 2 y el coeficiente de determinación es r al cuadrado. En esta r quiere decir de que se la denomina así al coeficiente de determinación, pero esta se la calcula a partir de r al cuadrado, que r ya lo calculamos anteriormente, que era que es el acá tenemos el coeficiente de correlación. Este valor de aquí de coeficiente de correlación nos va a servir para determinar lo que es el coeficiente de determinación, que simplemente se eleva al cuadrado. Y eso sería todo para el coeficiente de determinación. La relación entre el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación y el error estándar de estimación. En esta, para estas tenemos igualmente dos ecuaciones. En esta ecuación que es el coeficiente de determinación y el error estándar de estimación, se necesita calcular la suma de los cuadrados, que también se la denomina como ANOVA. En esta de aquí vamos a utilizar la tablita de que bien sea que la calculemos en Excel o manualmente, que tranquilamente se la puede hacer y nos daría los valores para poder calcular el coeficiente de determinación y el error de estimación estándar. En las estimaciones de intervalo de predicción, cuando tenemos un intervalo, cuando vamos a hacer una estimación de intervalos de predicción, aquí tenemos las variables X, que es la dependiente, y la variable Y, que es la independiente. Y en estos valores nos van a ayudar para encontrar las medias de estas distribuciones normales que se encuentran en la recta de regresión. Por ejemplo, en este cuadro de aquí, que si podemos ver, es una representación de regresión en forma gráfica, donde la X, donde en la primera gráfica tenemos una, mejor dicho, se incluirá 68% de las observaciones. Esta de aquí vendría a ser el X sub 1, la gráfica número 1, y igualmente aquí la 2, esta que incluye el 95% ya de las observaciones, que debería ser casi ya todas las variables que estaríamos analizando. Y el 3 vendría a ser que incluye virtualmente, ya quería decir todas las observaciones, quiere decirte que si tenemos más de unas 10, 40, 30 variables, esta de aquí va a analizar ya todas las variables que vayan hasta que terminemos. Va a ser hasta número 40 o cualquier número de variable que tengamos en análisis. Y para determinar los intervalos de confianza e intervalos de predicción, en esta ecuación tenemos igualmente dos ecuaciones de los intervalos de confianza de media de y dada X, y el intervalo de predicción de Y dada X. Aquí ya todos estos valores son los que habíamos calculado anteriormente. Simplemente en este paso también solo se debería de reemplazar datos y se podría obtener un intervalo de confianza, ya sea en este intervalo de confianza cuando tenemos el Y'. Si el Y' es un 4, aquí vamos a tener más menos el valor que nos salga acá. Supongamos que nos salió un 0,2. Este 0,2 le vamos a restar a 4 y le vamos a aumentar. Y esos dos valores que nos salgan va a ser nuestro intervalo de confianza. Como sería aquí 3,8 y el Q. Y 4,2. Este de aquí es nuestro intervalo de confianza. Y asimismo se debería realizar para el intervalo de predicción. Y esto sería todo en cuanto a la
en cuanto a la teoría y ahora para que quede un poco más claro, les voy a explicar un ejercicio que preparé en Excel. A ver, yo les explicaría un ejercicio que dice lo siguiente. El propietario Maune Mersin Volvo desea estudiar la relación entre la antigüedad de un automóvil y su precio de venta. La siguiente lista de muestras aleatorias de 12 automóviles usados que vendió el concesionario durante el año anterior. Y aquí tenemos nuestra tabla de datos. Nuestra tabla de datos y iniciaremos a calcular nuestro diagrama de dispersión, que anteriormente en la teoría dijimos que era el análisis de correlación, que se lo podría realizar mediante el diagrama de dispersión. Ponemos en orden los valores que tenemos aquí, lo de automóvil, antigüedad y el precio de venta en miles de dólares que se vendieron estos dichos autos según sus años de antigüedad. Para graficar el diagrama de dispersión, simplemente bueno, les voy a graficar aquí para que los que no sepan cómo graficarlo tengan un poco de conocimiento. Se ingresa en insertar, se selecciona anteriormente, claro, los datos a graficar. Una vez que estemos en insertar, vamos a esta opción donde dice insertar gráfica de dispersión. Damos clic ahí y tenemos nuestra gráfica de dispersión. Esta es la gráfica de dispersión que tenemos de nuestras variables. A continuación de esto, vamos a determinar el coeficiente de correlación que existen entre estas dos variables. La variable por su antigüedad vamos a denominar la variable X y por su precio de venta vamos a denominar la variable Y. Ya. Entonces acá tenemos, ya. Para determinar el coeficiente de correlación, ya, primeramente, como tenemos aquí la ecuación, ya sabemos lo que necesitamos, vamos a desglosarla para que se nos facilite la resolución de esta ecuación. Y aquí ya tengo una tabla que tranquilamente ustedes también la pueden desarrollar con todos los parámetros que se necesitan para la ecuación. Primeramente tenemos ya nuestra variable X, nuestra variable y para determinar los siguientes necesitamos sacar la media de cada una de estas variables. Para calcular la media de estas variables, bien se puede hacer la suma de X dividido para el número total de las variables o simplemente poner aquí en nuestro Excel igual promedio y seleccionamos todos nuestros datos de la variable, cerramos paréntesis y nos da nuestro promedio igualmente con el de Y. Y para sacar los valores de X menos X media, que los vamos a necesitar, esto simplemente es igual el valor de X menos el valor de la media. Pero como vamos a tener este valor que es fijo, lo vamos a hacer fijo porque hacia las demás celdas se repite, es el mismo. Entonces simplemente en se corre la misma celda y ya tenemos los valores de X menos X media. Y igualmente se hace para los valores de Y. Bueno, yo aquí previamente ya los tenía calculados, pero para que lo observen tranquilamente se los puede revisar. Que esto es igual, se abre paréntesis, el promedio, es decir, la media, menos, perdón, aquí es el valor de Y menos la media.
Y como igualmente en el paso anterior que les dije que este X se va a repetir en todas las celdas, lo hacemos fijo con el símbolo de dólar. Y esto se corre hacia todas las celdas y tenemos el valor. Y acá simplemente como necesitamos que, a ver, antes de continuar vamos a explicarles algo de que en la ecuación de coeficiente de correlación tenemos en el denominador un S sub X y S sub Y, que significan la desviación estándar de X y desviación estándar de Y. Y para esa desviación estándar tenemos la siguiente ecuación, y que es raíz cuadrada de la sumatoria de X menos X media al cuadrado sobre N menos 1. Y es la misma ecuación para la desviación estándar de Y. Para ello también necesitamos elevar al cuadrado cada uno de los parámetros que anteriormente ya tenemos calculados. Entonces aquí se realiza simplemente este paso, que sería esta celda que ya la tenemos calculada, que se eleva al cuadrado y la corremos hacia las demás. Al final, que como necesitamos la suma para las variaciones, entonces igual se pone igual suma, que es la suma de todos, perdón, que es la suma de todos, y aquí se me va, y eso es todo. Esperen, que esto es igual, que suma, se abre paréntesis y se toma todos los valores y se cierra, y ahí está. Tenemos aquí la suma, igualmente el mismo procedimiento para lo que es y menos y media elevado al cuadrado. Aquí en el último parámetro, que este parámetro vamos a necesitar para lo que es la coeficiente de correlación, es que se multiplican simplemente los dos parámetros que ya habíamos calculado, que es x menos y raya por y menos y raya, que es y media. Y eso sería, y se corre igualmente hacia todos y se calcula. Acá también es la suma. Estos de aquí, estos valores que los voy a poner resaltados, los vamos a utilizar. Primeramente, para calcular, necesitamos calcular lo que es la desviación estándar en X. La desviación estándar en X, tenemos la ecuación que ya les indiqué hace un momento, que es la raíz, les voy a desarrollar. Esto es igual, se puede poner bien sea raíz o simplemente como le hago yo, que es abrir paréntesis, la sumatoria de x menos el x media, que es este, y que se eleva, bueno, ya está este elevado al cuadrado. Y tenemos que tener mucho cuidado con los paréntesis también. Aquí, entonces, tenemos el n es el número de datos. El número de datos que nosotros tenemos son 12 datos, que anteriormente ya les dije que acá eran 12 datos. Entonces, en n vamos a tener 12 datos menos 1. Entonces, pero como les dije, si deseaban, podrían ponerle al inicio la palabra raíz o simplemente al final, que se le eleva a un medio, que es igual, que, que vale la raíz. Y ahí ya tenemos el valor de lo que es la desviación estándar para X. Muy bien. Esto sería ya. Y para el valor de Y se realizaría exactamente lo mismo. Aquí, como les dije, lo tengo yo con raíz. Y en el anterior lo realicé con un medio. Puede ser con cualquiera de las dos opciones. Igual aquí es la suma de Y menos Y media, y que divide al número de datos sobre menos 1. Entonces aquí tenemos ya el valor de
tenemos el número de datos para que quede más exacto. Ya. Entonces tenemos tenemos un coeficiente de correlación de menos 0,49. El menos 0,49 si lo ubicamos en la que vimos la teoría, la tablita que tenemos, la gráfica para denominar qué tipo de correlación hay. Y si lo ubicamos, nos encontramos antes del menos 0,50, lo que quiere decir que tenemos una correlación negativa débil, o sea que está débil, que no tiene una buena correlación. Y luego de determinar el coeficiente de correlación, vamos a lo que es el coeficiente de correlación de la población. A ver, aquí esta básicamente es para determinar qué relación existe con la población, las variables que estamos analizando. Entonces, en esta, como ya anteriormente ya determinamos lo que es R, simplemente aquí podemos llamar ese valor que ya tenemos calculado, que es el valor de R, y el valor de N es el número de datos que tenemos, que es 12, y aquí tenemos T, que es la prueba del coeficiente de correlación. Entonces, para determinar el coeficiente de determinación, es simplemente lo que haríamos la ecuación. Bueno, les voy a revisar que esto es igual, abriríamos paréntesis, que es R, que multiplica, aquí no se olviden del signo que es multiplicar al número de datos menos 2, esto es elevado a la 1 medios porque es raíz, porque tiene una raíz, y ahí termina el primer término, y dividido. Igualmente, si desean poner raíz, lo pueden poner tranquilamente, pero yo trabajo elevándole a 1 medio. Entonces aquí tenemos 1 menos el coeficiente de relación elevado, este aquí es elevado al cuadrado, solo este valor. Bueno, podemos ponerle paréntesis porque solo ese valor está elevado al cuadrado. El siguiente es simplemente así. Y se cierran los paréntesis. Ya está. Tenemos ya para que estén seguros de que está bien calculada, tienen que fijarse bien en los paréntesis. Entonces tenemos aquí el primer valor, que era el coeficiente que tenemos el coeficiente de correlación, que multiplica a la raíz de n-1, como ya les expliqué, que yo elevo a 1 medio, y esto divide para 1, este de aquí es lo que les decía, me estaba olvidando de ponerle elevado a la raíz de 1 medio. Y tenemos nuestro valor de confianza, nuestra prueba de confianza. Una vez que tengamos nuestra prueba de confianza, ya la tenemos bien ahí. Una vez que tengamos nuestra prueba de confianza, la graficamos, vemos en dónde se ubica en la gráfica. Bueno, tenemos nuestro valor de confianza que es de menos 1,59. De menos 1,59 se ubicaría por aquí. Bueno, pongámosle ahí, como para que lo observen un poquito más. Ya. Este es nuestro valor de correlación con la población. Y si nos damos cuenta, está entre un valor que va desde el menos 2, desde el menos 2 negativo hasta el más 2 positivo. Y como se encuentra entre este rango, pues no existe ninguna correlación con la población. Es decir, las variables que estamos analizando no tienen ninguna relación con la población. Ya. Una vez calculado esto, vamos a hacer un análisis de regresión. En el análisis de regresión, como también ya lo vimos en la teoría, primero vamos a
tenemos algunas ecuaciones que en esa nos basábamos en el método de mínimos cuadrados, pero tenemos unas ecuaciones para determinar los valores de predicción, como es la primera, que es la forma general de la ecuación de regresión lineal, en la que tenemos el y', que es igual a más b, que multiplica x. Para determinar, primero necesitamos determinar el valor b. Para determinar el valor b necesitamos R, que igualmente el mismo procedimiento que anterior, que ya lo tenemos calculado, simplemente lo llamamos a ese valor, que es el coeficiente de correlación, simplemente lo llamamos y ya lo tenemos acá. Igual, los valores de la desviación estándar de X y desviación estándar de Y simplemente se los llama, que ya los tenemos aquí calculados y tenemos todos los datos para calcular lo que es la pendiente de la recta de regresión. Para calcular la pendiente de regresión, simplemente ya reemplazamos los datos, que esto es igual a R, que multiplica, abre paréntesis, a SY, que divide a la desviación estándar de X. Y esto damos enter y tenemos el valor de B. Vamos a poner con un color para que lo vean. Tenemos el color de B. Ahora vamos a determinar lo que es el valor de A. Para determinar el valor de A necesitamos el Y media y el X media, que son los valores que ya obtuvimos en la tabla anterior, simplemente igual que el mismo procedimiento que los llamamos de la tabla anterior, que es así. Pues, entonces el X son estos y ya los tenemos a todos los valores. Reemplazarla en la ecuación, simplemente este es igual al Y media, que resta a B, y este valor multiplica al X media y nos da un valor. Una vez obtenido este valor, podemos ya reemplazar en la ecuación de regresión lineal y tenemos la siguiente ecuación de regresión lineal. Aquí vamos a reemplazar, que es 10,33, que multiplica a 0,38 X. Ya, este valor es negativo. Bien, podemos ponerlo entre paréntesis o directamente aquí, en vez del más, poner el menos. Pero para no confundirnos, mejor le dejamos así como está. Una vez de que obtenemos la ecuación de regresión lineal, que es para ver los valores de predicción, esta es la ecuación para determinar los valores de predicción, que los tenemos en la siguiente tabla desarrollados. Simplemente les voy a explicar aquí. Tenemos aquí ya la ecuación. Ya, tenemos aquí la ecuación de los valores de predicción. Aquí tenemos el valor de A, que es 10,33. Ya, este valor es fijo para todas las ecuaciones. Recuerden que con el símbolo del dólar se hacen fijas las celdas, el mismo valor. Ya. Y el siguiente valor es el valor de B, que igualmente es fijo, y el que va a variar es el valor de X, que tenemos aquí. Damos enter y la corremos hacia abajo de todas y tenemos el valor de nuestras predicciones. Y si deseamos encontrar el error es de estimación que vamos a tener en esa predicción con el valor real de que tenemos, se lo hace de la siguiente manera. Para calcular este error, simplemente se va a restar el valor real, que es este de aquí es el valor real, y este de aquí es el que se predijo. Este es el valor real y este de acá es la predicción. Entonces simplemente lo que se hace es igual a del valor que queramos nosotros como ya sabemos que la variable X pertenece a la antigüedad de los automóviles, entonces tenemos que queramos saber el error de estimación para un auto que tiene 12 años de antigüedad. Entonces tenemos el valor real y se resta el valor de la predicción que realizamos. Y tenemos un error de
de 1,3. Y este va a ser el error que vamos a tener en nuestras predicciones. Y así mismo se lo va realizando para cualquiera de las variables que tengamos aquí, que vamos a hacer nuestro análisis. Bueno, continuando, vamos a desarrollar lo que es ahora la evaluación de la significancia de la pendiente. Aquí igualmente ya tenemos la ecuación, igualmente el valor de B que ya tenemos anteriormente, igualmente lo llamamos el valor de B, tenemos aquí, ya, y el valor de S sub B. Aquí tenemos algunas formas, en otra ocasión que se pueda desarrollar otro video, se podrá explicar cómo, con las ecuaciones, cómo se obtiene el S sub B, que el S sub B es el error típico o también conocido como el error estándar. Y para algunos tendrán distintas, tendrán megastat, pero en mi Excel no funciona entonces les voy a hacer con otra opción que yo tengo en mi computadora. Bueno, para obtener este valor que es el error típico, vamos a análisis de datos. Yo tengo aquí algunas opciones para hacer el análisis de datos, pero como estamos en regresión, vamos a regresión, ponemos aceptar y aquí damos clic en el rango de entrada. El rango de entrada tenemos lo que son nuestra variable y nuestro rango X es, ya tenemos acá nuestra variable X. Aquí vamos a tener un nivel de confianza al 95% y vamos a hacer que nos presente esto en otra hoja y damos a aceptar y tenemos aquí. Estas son las gráficas que yo ya le puse para ver cómo queda. Luego les explico eso. Y aquí tenemos el valor del error típico que nos va a servir para encontrar lo que es encontrar lo que era lo de la recta. Ya. Entonces vamos aquí para encontrar el significado de la pendiente. Entonces simplemente aquí lo llamamos al valor igualmente. Entonces lo llamamos al valor y ya lo tenemos acá. Y esta simplemente es la división de B sobre S sub B y ya tenemos el significado de la pendiente. Y depende de ese significado de la pendiente, es que nosotros vemos si aprobamos o no aprobamos las hipótesis que anteriormente tenemos planteadas. Y a continuación de esto vamos a hacer la evaluación de la capacidad predictoria de una ecuación de regresión. Igualmente tenemos tenemos unas ecuaciones para determinar. Como primera tenemos el error estándar de estimación, luego tenemos el coeficiente de determinación y finalmente tenemos el error estándar de estimación. Para determinar lo que es el error estándar de estimación con esta ecuación, necesitamos la sumatoria de y menos y' elevado al cuadrado. Para eso, bueno, aquí igual necesitamos la suma de los cuadrados denominados ANOVA. Ya, como les dije anteriormente también en la teoría, que estos bien se los puede calcular con el paso que realicé hace un momento, se los puede obtener directamente o simplemente se los puede calcular manual. Aquí en nuestra tabla que yo hice el análisis, tenemos aquí los valores que necesitamos de la tabla ANOVA. Pero vamos a calcularlos manualmente para que vean que sale exactamente lo mismo. Entonces yo esta tabla la realicé en esta parte de aquí. Ya, aquí necesitamos lo que es, aquí tenemos todo. Igualmente yo ya tengo una tabla que
tengo todos los parámetros que vamos a necesitar para calcularlos. Y como ya les dije, en la ecuación de acá necesitábamos lo que es la sumatoria del y menos y' elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí el y menos el y', que este de aquí es el error. Este de aquí es el error de predicción. Bueno, este de aquí es el error de predicción. Y simplemente este error se lo eleva. Bueno, este de aquí ya les expliqué cómo se calculaba, que es este. Es este. Ya. Y aquí simplemente este valor se eleva al cuadrado y así mismo se lo realiza hacia todos. El de aquí ya está hacia todos. Ya. 30, si nos damos cuenta en la primera que nos da 30,05, tenemos aquí también. Aquí solo es por los decimales, es que nos va a variar un poquito. Entonces, aquí tenemos el de y menos y' elevado al cuadrado. Ya. Este es igual a y menos y' elevado al cuadrado. Este de aquí es elevado al cuadrado. Y todo esto hacia abajo. Muy bien. Acá era un error, disculpe. Este es igual al y menos el y media. Necesitamos aquí el y media para calcular lo que es la suma de regresión de los cuadrados. Y esto es elevado al cuadrado. Esta es la suma. Esto es elevado al cuadrado. Me estaba olvidando de esta parte de aquí, que este de aquí es fijo. Este valor es fijo, el y media. No se olviden de eso, porque si no todos los valores se van a salir mal. Y aquí sí ya tenemos el valor de lo que es de la suma de regresión de los cuadrados y el que ya calculamos también, que es el valor de la suma residual. Vamos a comprarlos con los de acá. El de la residual es 30,01 y el de la regresión es 12. Tenemos aquí 30,01. Necesitamos, y acá es exactamente lo mismo, que es, esto es igual al y' menos lo que es el y, todo esto, el y media, todo esto que se eleva al cuadrado. Aquí vamos a hacerlo fijo, correrlo hacia las demás celdas. Muy bien. Y tenemos todo. Ya, tenemos los valores. Tenemos los valores que son de la suma de la regresión, la suma de las residuales o error de los cuadrados y suma total de los cuadrados. Esta es la suma total de los cuadrados. No se olviden. Y la suma total de los cuadrados tenemos que es 42, es igual a 42. Tenemos la siguiente que es la suma residual o error de los cuadrados. Aquí tenemos la residual que es 30,01. Bueno, aquí los decimales nos va a variar. Y el de la regresión que tenemos acá, que es igual a la suma. Y eso es todo.
y vamos a reemplazar en las fórmulas. Espérenme un momento que se me... Muy bien. Como ya dijimos, una vez calculado los valores de la suma de los cuadrados, también conocida como tabla de ANOVA, tenemos los valores que nos coinciden con el análisis que hice, que es este de aquí. Voy a ponerle de un color para que estos nos coinciden con los valores de acá. Entonces vamos a reemplazar en las fórmulas. Bueno, en esta primera fórmula simplemente necesitamos que esto es igual, vamos a hacerle con raíz para que observen esto. Esto es igual a la raíz de la suma de y por y prima, que es esta. ¿Ya? Todo esto dividido para n. N es el número de datos, que ya les dije que anteriormente vimos que eran 2. 12 datos menos 2, todo esto. Y nos da el valor. Ya. Tenemos... Esperen un momento. C y prima elevado al cuadrado. Ya. Este valor de aquí, si se dieron cuenta, lo que es la sumatoria de y menos y prima. Tenemos aquí de y menos y prima, que es este. Tenemos este valor. Y listo. Este es nuestro error estándar de estimación. Ahora, para encontrar el coeficiente de determinación, como ya lo dije en la teoría, también podemos hacerlo con esta ecuación, que simplemente es r al cuadrado, que es elevar al cuadrado el valor del coeficiente de correlación. Y tenemos el valor. Ya, el valor del coeficiente de determinación. Para comprobar que este valor esté bien, lo vamos a hacer utilizando las sumas de los mínimos cuadrados. ¿Cómo es esto? Para la primera fórmula, que es esta de aquí, que es tenemos que es la suma de regresión sobre el total de la suma de los cuadrados. Entonces tenemos aquí que es la suma de la regresión, es este de aquí, dividido para la suma total. A ver, un momento. Esto, que es este valor de aquí, dividido para el total, que es este. Y nos da, si se dan cuenta, este valor es exactamente el mismo que calculamos anteriormente con simplemente elevar el coeficiente de correlación al cuadrado. Y para mayor seguridad se lo puede hacer con la siguiente ecuación, que es 1 menos la suma de los errores cuadrados sobre el total de la suma de los errores. Entonces este es igual a la suma de los valores dividido. No se olviden que en esta lleva el 1 menos este que divide la suma total. Y nos da exactamente el mismo valor. Y este valor de aquí, para sacar el error estándar de estimación, este error estándar de estimación es con la suma del error de los cuadrados. Y si se dieron cuenta, el que calculamos anterior, vuelta era con el de aquí, el de la suma de total de los mismos cuadrados. Y debería salirnos exactamente también aquí el mismo valor. Entonces hagámoslo con raíz que multiplica. Tenemos el valor de los errores del cuadrado, que es este de aquí,
dividido para n es el número de datos que tenemos sobre 2, cerramos paréntesis y este valor es exactamente el mismo que el de aquí. Ya. Ahora por último tenemos de calcular el intervalos de confianza e intervalos de predicción. Ya, para determinar los intervalos, bueno, como en este ejercicio que me planteé no nos daba un valor de X que necesitamos aquí para realizar. Bueno, ahora les explico esto. La ecuación aquí que el del Y', que ya la obtuvimos anteriormente, que es para el valor de predicción, ya la tenemos a la ecuación, simplemente la traemos hacia acá, ya tenemos el valor de predicción. Este x de aquí vamos a ver para el valor que nosotros queremos predecir. Digamos que acá tenemos ya nuestra tabla de datos, pero nosotros queremos saber para un año de antigüedad determinado, digamos para 15 años de antigüedad. Ya, para 15 años de antigüedad, nuestro Y', nuestro Y de, calculamos el Y de predicción, nuestro Y, nuestro valor de predicción va a ser es negativo, estos valores son negativos por lo que ya vimos anteriormente de que era nuestra nuestro coeficiente de correlación negativo. Ya, entonces para calcular este t, que es el t de student, el t de student es tenemos con un valor de n-2, que es como nuestro intervalo de confianza. Ya. Entonces el número de datos que tenemos 12, el n-2, si le restamos 2 serían 10. Nos ubicamos en la tabla de intervalo de confianza con ubicamos el 10. A un intervalo de confianza del 95% vamos a tener un valor de 2.228. Entonces nuestro t de student es 2,228. Ya. Aquí automáticamente me lo redondea a 2,23. Ya. Entonces para el intervalo de confianza tenemos aquí la fórmula. Aquí simplemente aquí al inicio, como es el Y', es el mismo. Ahora para saber cuánto le vamos a restar a este intervalo de confianza más menos, aplicamos la fórmula que tenemos el t de student que multiplica al SY por YX, que ya lo calculamos anteriormente, que es el error estándar de estimación, que es ya lo tenemos calculado. Muy bien. Entonces simplemente aquí los ubicamos y esto que multiplica, bueno, esto es elevado, yo lo elevo al cuadrado, pero tranquilamente lo podemos poner a la raíz, como les dije. Esto como es raíz, ya, aquí necesitamos agregar otro paréntesis. Ya, es a la raíz de 1 sobre n, que es el número de datos, y esto que suma a x menos x y raya, y anteriormente calculamos todos estos valores. Acá simplemente lo que hice fue copiar nuevamente la tabla, que ya tenemos el x menos el x raya, que es la media, elevado al cuadrado, la sumatoria. En este necesitamos la sumatoria. Entonces ya tenemos aquí el X es para el valor que nosotros queremos conocer. Aquí es lo que yo les decía, que nosotros queremos conocer para 15 años de antigüedad de ese carro. Entonces queremos saber cuál va a ser nuestro intervalo de confianza en esa. Entonces, y esto se divide para la sumatoria de X menos X raya elevado al cuadrado, que ya lo tengo acá realizado anteriormente. Y esto se hace un enter y ya nos da un error de más menos 3,36 si lo redondeamos. Y aquí lo único que se hace es que al intervalo
al y' que calculamos, que es nuestro valor de aproximación, se le restan los 3 y se le suma 3. Si se dan cuenta aquí no tenemos mucha diferencia en este intervalo de confianza. Y igualmente para el intervalo de predicción se va a hacer exactamente lo mismo. Este va a ser el mismo valor que ya tenemos calculado y acá va a ser también se lo calcula. Y aquí es exactamente los mismos valores. Simplemente aquí tenemos una singularidad en la ecuación de que aquí, si se dan cuenta, es 1 más 1, 1 que suma a 1 menos, a 1 sobre n, por decir. Entonces, aquí si se dan cuenta ya tengo aumentado el 1 que suma a 1 sobre n. Y eso es todo. Y igualmente en este valor que tenemos de intervalo de predicción, si se dan cuenta tampoco hay mucha diferencia. Entonces estamos bien en estos valores de predicción. Les quería también explicar algo sobre esto de aquí. Para saber esta recta, entonces, ya, esta recta, cómo queda más alineada hacia los puntos, a los puntos de dispersión que anteriormente tenemos graficada aquí. Entonces, para graficarle eso, vamos a hacer como ya vieron anteriormente. Entonces, vamos a insertar una gráfica de dispersión. Tenemos nuestra gráfica de dispersión y necesitamos saber nuestro y', lo que nosotros hicimos la predicción. Entonces, damos clic en la tabla y vamos a seleccionar datos. En seleccionar datos en mi computadora en mi Excel sale agregar otra serie. Significa que vamos a hacer otro gráfico en esa misma serie. El nombre de esta serie va a ser el y', porque necesitamos saber esa recta. Y los valores de x, que son los mismos de aquí, los valores de y, aquí en este caso van a ser los valores de y', y eso sería todo y vamos a dar x. Y ahí se nos grafica. Aquí tenemos nuestra ecuación graficada. Si se dan cuenta, estos puntos ya tienen ya es una recta, ya tienen más relación. Y hay una relación. Vamos a hacerla, a unir estos puntos para que la vean. Ahí, si se dan cuenta, miren. Y como les dije que en mi Excel, como no pude instalar bien el programa, pero yo tengo esta opción de datos que es regresión, aceptar. Tenemos ya los valores seleccionados, simplemente lo que yo quiero es la curva de regresión de ajustes para que esta ya está más ajustada. Vamos a dar nueva y esta es la gráfica que yo les estaba diciendo. Tenemos exactamente la misma gráfica que les acabo de graficar para que vean la relación que está de la nueva de la recta que está más ajustada. Miren, es exactamente la misma recta y está por los mismos puntos, y esa es una manera de comprobar de que estamos bien. Y eso sería todo y les agradezco mucho su atención y en una próxima espero explicarles a más detalle. Gracias.